Buenas noches, estimados televidentes. Otra cita con La Gente Quiere Saber. Agradecemos su acompañamiento. Como ustedes habrán observado en los últimos programas que me ha tocado la responsabilidad de orientar por una ausencia temporal de Juan Pablo Lombardi, hemos enfocado un tema que a mi juicio es muy importante, que dentro de esta problemática tan difícil venezolana de los últimos años, uno de los fenómenos más resaltantes y que quizá ha producido mayor dolor en términos emocionales, separación de la familia, decisión difícil. No hay una decisión quizá más difícil que decidir emigrar, en donde no solamente se vive la incertidumbre del país, sino además se asumen las incertidumbres del viaje. Y normalmente esta opción de emigración, que es una opción lícita, válida y en muchos casos inevitable, porque se trata de tener que enfrentar el problema económico, de subsistencia de la familia, etc. Normalmente esta decisión la toman un segmento de la población que es vital, que es importante. El segmento que pudieran ubicar entre los 20 años y los 50 años, que en la comunicación mediática se le ha denominado como los millennials, todos los que han nacido después de los años 80 del siglo pasado y que andan transitando pues los 40, 50 años ahora, pero desde ya el adolescente en Venezuela la emigración es un fenómeno real, en donde las cifras no oficiales hablan de un éxodo entre 3 millones y 4 millones de personas, en donde se inició prácticamente con el siglo XXI en Venezuela, pero que donde se aceleró de manera dramática en los últimos 3 años, donde realmente es un aluvión de desangramiento demográfico del país. Entonces, bueno, sabemos las razones generales de quien decide irse, que es lícito. Casi siempre razones económicas, buscar un mejor destino, oportunidades que el país le está negando, pero la mayoría, como es obvio, se queda en Venezuela. Entonces la pregunta que nosotros estamos acostumbrando a hacer para iniciar el programa, con los últimos invitados que hemos tenido y hoy contigo, Dainú Acosta, comunicador social, egresado de la Universidad Católica Cecilia Acosta. Tengo el gusto de conocerlo desde la época estudiantil, una persona con inquietudes profesionales e intelectuales y que también sé que has intentado y estás tratando de intentar diversos proyectos personales y profesionales que te permiten seguir en Venezuela, tanto en el área de la comunicación como el emprendimiento, ¿no? De tal manera que quisiera hablar un poquito de esa experiencia y la pregunta inicial es, ¿por qué sigues en Venezuela? Bueno, saludos, rector, y gracias por la invitación a compartir aquí en el programa. Muchas personas se han ido del país. Yo básicamente he decidido quedarme porque siento que tengo una responsabilidad aquí personal y social. Como profesor universitario, lo he conversado con los estudiantes, tenemos la casa que se nos está cayendo, nos la están golpeando y la quieren terminar de tumbar, y es una decisión personal irse, y eso es totalmente respetable, entendible. Algunos otros decidimos, me quiero quedar para ayudar a que no se termine de caer, más bien reconstruirla.
de allí ese reinventar que usted tiene. Y como profesor universitario creo que compartir lo que he ido aprendiendo y constantemente se va aprendiendo es fundamental, porque los estudiantes son esa generación no tanto de relevo, sino que va a acompañar a los que estamos haciendo con la mejor intención algo posible para que tengamos un país de calidad, un país como el que yo conocí, porque yo estuve en una Venezuela posible, tuve oportunidades con un sueldo universitario y trabajando en la radio con un sueldo modesto, pude viajar, comprarme libros, pude adquirir vivienda, pude adquirir ciertas comodidades que me permitían a mí escalar socialmente hacia lo que es la aspiración humana, tener cada vez mejor calidad de vida. Sí, efectivamente, ¿no? Y creo que esa visión que tiene es muy importante para la siguiente reflexión, ¿no? Normalmente los seres humanos creemos que vivimos en un presente, ¿no? Y realmente somos una dinámica de pasado, presente, futuro. Fíjate, tú tienes, a pesar de tu edad, tienes una experiencia de una Venezuela mejor, que era pasado. Ahora, frente a esa situación, o nos ponemos a llorar o nos vamos, ¿no? Así es sencillo. La idea no es ni llorar ni irse, Claro. sino asumir que tampoco Venezuela termina en el hoy, este hoy desastroso, difícil, Evidente. sino que hay un mañana. Bueno, yo creo que esa es nuestra principal responsabilidad, convertirnos en constructores de ese posible mañana que va a depender de nosotros. Porque evidentemente que los malos tiempos en Venezuela han durado mucho, pero no son eternos, ¿no? Y a eso es lo que estamos aspirando. Que por cierto, ese sería el otro planteamiento que te haría, ¿no? Para después seguir en tu experiencia de vida aquí en Venezuela. O sea, tú percibes la posibilidad de un cambio político y de una posibilidad de cambio económico en el corto plazo, entendiendo corto plazo 2019. Lo que se puede decir al respecto tiene que dejar de lado las aspiraciones románticas y tiene que ver más con el estudio de la realidad e incluso lo que ha ocurrido con fenómenos particulares. En el corto plazo, y estamos hablando ya de lo que queda de este año, creo que seguimos igual en este proceso decadente. Pero a mediano y largo plazo hay una serie de elementos, tanto internos como externos, que están ayudando a que la situación en el país pueda cambiar. Y evidentemente con la ayuda de lo que nosotros podemos aportar. Y digo nosotros, somos los que estamos aquí en Venezuela, y no lo digo como una pretensión de libertador o que se vaya a ver como pedante de mi parte, que porque he decidido quedarme yo tengo alguna superioridad en relación con el que está afuera, porque comparto lo que decía el maestro Rafael Cadenas, que acaba de recibir el premio de poesía Reina Sofía. Él decía, donde hay un venezolano, allí está Venezuela. Entonces, estés afuera, estés adentro, estamos haciendo Venezuela. No es más el que está afuera, ni es más el que está adentro. Es más el que está haciendo algo porque el mundo sea cada vez mejor en función del desarrollo de sus talentos. Entonces, el trabajo en el país, evidentemente que va a cambiar. Nosotros estamos haciendo lo posible, tanto la gente que está afuera como los que estamos aquí, porque Venezuela sea un país de calidad, un país bonito. Sí, eso es importante, esta última observación, antes de ir a comerciales. Y es que no hay dos venezolanos, el primero o segundo, el que se fue mejor que el que se quedó o viceversa, ¿no? Hay una sola Venezuela en donde cada quien la vive dentro de las circunstancias existenciales que le tocó asumir. Regresamos con Dainú Acosta. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708.
Continuamos con La Gente Quiere Saber. Tenemos invitado a Dainú Acosta, profesor universitario, comunicador social, exitoso periodista de radio. Gracias por eso. Que realmente es diríamos, la especialidad inicial de Dainú, profesor de radio. Tiene un programa importante, una emisora de radio de alcance nacional, Sí. pero además él ha incursionado en otras experiencias que iremos compartiendo en el transcurso del programa, ¿no? Él decía algo sumamente importante que quiero recalcar. No hay ninguna posibilidad de criticar al que se va, ni tampoco al que se queda. Exacto. Creo que son dos errores que se cometen cuando en ese apasionamiento que está caracterizando al venezolano de hoy, muy emocional, muy apasionado, descalifican al que se va o descalifican al que se queda. Claro. Entonces realmente no, cada quien tiene su opción vital y todas son válidas, ¿no? Y Venezuela es una sola porque uno pertenece a un país, no importa dónde esté viviendo y donde le toque trabajar. Dicho eso, estábamos intentando conversar sobre las perspectivas a corto plazo. Dainú, de manera que comparto, él sabe muy bien, sabemos muy bien que en el corto plazo, o sea, fin de año, este último trimestre del año, y el 2019, posiblemente las noticias a nivel económico van a seguir siendo malas, porque una economía destruida, después de 20 años, no se va a recuperar de un día para otro. Tampoco se van a necesitar 20 años. Realmente los expertos hablan de que una vez que haya un cambio de gobierno y de política, las nuevas políticas económicas empiezan a funcionar de una vez. El cambio político. En este momento hay una situación geopolítica aparentemente propicia al cambio político en Venezuela. O sea, 28 países, la Comunidad Europea, los Estados Unidos, Canadá, etcétera, no reconocen la elección de mayo. Al no reconocer la elección de mayo, el presidente Maduro termina en enero, a menos que haya otra elección u otro tipo de planteamiento, de tal manera que el 10 de enero se acaba el gobierno y no hay una elección, porque esta no es reconocida por la mayoría de los países, que garantice la legalidad constitucional. Por consiguiente, todo apunta que realmente la situación interna y geopolítica externa va a tratar de crear condiciones para un cambio político, ¿no? Nosotros, por principio y convicción, creemos en el cambio político democrático y pacífico. O sea, dentro de esta complejidad, más o menos, ¿cuál es tu opinión? Todo proceso social, como usted bien lo acaba de decir, no se da de un día para otro. Hay una serie de fracturas también internas dentro de la estructura de gobierno que están permeando la posibilidad de cambios. Y esos cambios, además de que van a ser posibles, pero van a ser sistemáticos, no es un asunto de un día para otro, implica acuerdos, como se han resuelto los conflictos en toda la historia mundial, porque no hay otra manera en la que podamos seguir en un sistema democrático de convivencia, de ciudadanía y con cierta relativa paz que implique una estabilidad y un equilibrio para todos. Entonces, estos cambios son posibles. Hay una Venezuela que se está formando, hay muchas empresas que se han ido del país, pero hay nuevos emprendimientos. Nosotros lo evidenciamos en nuestro programa de radio. Daniela Minorta, que usted la tuvo aquí en el programa, tenemos el programa de radio y una serie de proyectos, y somos testigos de la cantidad de emprendimientos que se están formando, y estos van a ser los grandes empresarios a mediano, largo plazo. Eso va a depender del desempeño de cada uno de ellos. Pero un país solamente se construye aprendiendo, trabajando, reinventándose y continuando. Entonces es totalmente posible el cambio que vamos a tener aquí en el país. Además de la presión internacional, usted mencionaba como 28 países ya no están reconociendo, y eso afecta. De repente el ciudadano de a pie no lo tiene muy claro todavía, porque hay un cerco a través de los medios de comunicación social, pero esas situaciones se están dando. Mira, dentro de esta complejidad,
tú hiciste referencia a los nuevos emprendimientos y sé que tú has tenido algunas experiencias. Pudiéramos conversar un poquito sobre esas experiencias y el tipo de personas que estás conociendo, más o menos de tu generación, que están asumiendo esos desafíos. Yo tuve que reinventarme, que lo he compartido con varias personas, porque yo estaba en una zona de confort y no me había dado cuenta. Era profesor universitario, un sueldo modesto que me alcanzaba para cubrir mis necesidades, el programa de radio con cierta regularidad, pero luego la situación país ha llevado a que tenga que reinventarme. Entonces comencé a incursionar un poco más en el área empresarial y tiene que ver con más del marketing, organización de actividades, organización de eventos como tal. Hay un evento que nosotros organizamos que es el FESCA, Festival de Café y Postres. Hicimos uno en abril y la segunda edición va a ser ahora en noviembre. ¿Qué personas hemos conocido? Personas que incluso con otras profesiones están aprendiendo otros oficios, que han visto que es lo que se puede explotar ahorita y poder recuperar poder adquisitivo. Quien depende actualmente de un sueldo fijo no tiene posibilidad de tener calidad de vida. En Venezuela, salario y trabajo como valor han desaparecido, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, las personas que hemos conocido, que estoy conociendo últimamente, están estudiando, están aprendiendo, porque no hay otra manera en la cual uno pueda avanzar. Las buenas intenciones ahí están, pero como le escuché a usted una vez decir, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sí. Entonces, hay que aprender, hay que aplicar. En el error, no asumirlo como un fracaso, sino como ya sé ahora una manera en la cual así no se hace. Y sigo intentándolo hasta que lo pueda hacer. Es decir, que el propósito esté claro. Sí, dentro precisamente de esta dinámica de dificultades, es muy importante tener no solamente el optimismo necesario para pensar en el futuro, sino la energía y la inteligencia para asumir ese futuro en la construcción desde el presente, ¿no? Yo recuerdo que a finales del siglo XX, los años 90, en el mundo llamado desarrollado, las grandes universidades, se puso de moda una frase que a mí me llamó la atención, que era dirigida al estudiante universitario, al egresado universitario. No salgas a buscar trabajo, sino salga a crear empleo. Bueno, eso yo creo que lo estamos haciendo. O sea, hoy en día realmente el que quiera vivir de la inercia, de que me gradúo y el empleo, no va a tener oportunidad de cubrir sus expectativas de ascenso social, de calidad de vida, etc. Entonces tiene que reinventarse. Yo creo que ese es un concepto muy importante porque normalmente los seres humanos cuando nos volvemos adultos y cada vez más adultos, tendemos a mineralizar nuestra visión de las cosas. Seguiremos hablando de este tema en el siguiente segmento. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Palabras mágicas, reinventarse, crear empleo, emprendimiento, tener la confianza en uno mismo y tener la confianza en el país para empezar a crear el futuro desde ya, en la perspectiva de un cambio político en el corto plazo y una situación económica que va a cambiar, pero con el esfuerzo de todos. Ese es un poco el resumen de lo que venimos conversando, muy bien, ¿no? muy bien. Y tú hacías referencia a una de las experiencias que tiene que ver con las cafeterías, el entretenimiento, que por cierto entiendo que hay un boom en Maracaibo, ¿no? Sí. No sé si en Venezuela, en Maracaibo hay cafetería, porque muchos negocios han cerrado, muchos restaurantes han cerrado, pero entiendo que han proliferado cafeterías y se hablan de 300 y tantas, ¿no? ¿Me podría un poquito compartir esta experiencia? Cómo no, rector. Aquí en Venezuela sí hay un boom. Siempre el café ha formado parte de nuestra idiosincrasia, de la parte cultural. Pero la movida más importante de locales de café que se ha dado en Venezuela es en Maracaibo. De allí vi la posibilidad de poder agruparlas a todas
o las más importantes, e igual, los que estén en emprendimientos, porque yo soy un convencido de que no hay manera en la cual podamos avanzar en un país caótico como el que tenemos actualmente, que no sea trabajo en equipo, con buenas intenciones, con talento, pero trabajo en equipo remando en el mismo camino. Y si hay varias personas que estamos haciendo el trabajo de aportar, de progresar, eso es una manera. Entonces se me ocurrió este evento, FESCA, Festival de Café y Postres, donde durante 3 días no solamente va a ser para venta y promoción de productos y servicios, sino para un encuentro de alianzas estratégicas, para el desarrollo cultural. Vamos a tener cine, música en vivo, conversatorios, charlas, compartir el conocimiento de cómo se ha llegado y compartir esa inquietud, esa emoción de cómo alguien que en un momento pudo estar llorando en la sala de su casa porque quebró lo que hacía o el sueldo no le alcanzaba y ahora se ha reinventado y ahora puede tener incluso para pagarle a otras personas. Eso es el compartir que nosotros queremos hacer. Yo no sé por qué, pero desde que tengo uso de razón siempre tenía claro, y se lo decía a mi mamá, que yo iba a tener una empresa. Y estaba claro de que cualquier trabajo que iba a tener, incluso como profesor en la UNICA, me iba a ayudar a desarrollar talentos para luego tener una independencia. Y en la medida de poderme ayudar a mi familia, ayudar a mi mamá y ayudar a otras personas, porque yo creo que tenemos, tomando en cuenta esa idea griega de la formación del politicón, es decir, se forma integralmente a sí mismo, pero está consciente de que vive en una sociedad, tiene que ayudar a que los demás estén bien para que todos estemos mejor. Entonces yo creo firmemente en eso. Sí. Bueno, me alegra oírte, ¿no? De esa manera, porque yo estoy convencido que esa es la nueva Venezuela, que hay que construir, no desde el gobierno por decreto, Claro. ni desde la renta petrolera, ni con las viejas costumbres, sino que realmente hay que reinventarnos para inventar un nuevo país, ¿no? Oyéndote lo del café, yo soy un aficionado al café y a las cafeterías, yo decía que hay una evolución social importante, sí, ¿no? Porque 100 años atrás en Venezuela lo que había era el botiquín, o sea, que era solamente para hombres y normalmente para tomar, pues el licor, ¿no? Después el bar, ¿no? Y realmente no había una cultura de la cafetería, que es una cultura urbana, sí, una cultura urbana de un compartir variado, porque puede ir la mujer, puede ir el hombre, puede ir el niño, puede ir la familia, puede ir el soltero, pueden ir los enamorados. Es decir, hay una manera de socializar civilizada, moderna, en torno al café y al postre, y las tertulias intelectuales, etcétera. Es decir, que realmente allí hay una evolución importante que a mi juicio está reflejando no solamente en el sentido económico la proliferación de cafeterías, sino que si hay muchas cafeterías porque hay muchos usuarios de cafetería. Y yo creo que esta generación millennial que hemos dicho tiene esa característica, que realmente se encuentra no solamente en el café, pero es un sitio privilegiado. Y otro concepto importante que tú estás ayudando a que promocionemos es que hay que dejar de demonizar ser empresario. Normalmente en nuestra sociedad el empresario es un ladrón, un usurero, un explotador, es decir, todos conceptos negativos, ¿no? Igual que el rico porque está enchufado, no. Si una persona tiene talento, tiene capacidad, se esfuerza y la circunstancia lo ayuda, puede ser un emprendedor, puede ser un empresario. Y su crecimiento va a depender de su capacidad y sus oportunidades, ¿no? Entonces lo ideal sería que todos fuéramos pequeños empresarios, pequeños propietarios, dueños de nuestras viviendas, dueños de nuestras pequeñas propiedades, con una alta calidad de vida, que es la sociedad moderna, o sea, de ciudadanos que no dependen de nadie, que tienen independencia no solamente material, sino psicológica, y que la suma de todos esos ciudadanos es lo que realmente es una república moderna democrática, ¿no? Así que yo creo que realmente en Venezuela hay esas posibilidades, pero que evidentemente el marco político y el marco económico hay que cambiarlo para poder abrir las compuertas de ese futuro, ¿no?
¿qué otra experiencia empresarial has tenido? O dentro de ese perfil, ¿qué otro tipo de mundo de negocio has conocido? Antes permítanme hacerle referencia a una palabra que me ha hecho evocar. Tiene que ver con el tiempo. El tiempo le damos su justa medida y su justo valor con el tiempo, cuando vamos madurando. El hecho de tener un emprendimiento, ser empresario, un negocio propio, ayuda a que uno pueda administrar y valorar más su tiempo, porque tu calidad de vida va a depender de lo que produces, no del tiempo, hora que dedicas para un trabajo y recibir un salario fijo. Allí la gran diferencia. Lo que estoy haciendo actualmente tiene que ver con medios de comunicación social, como le decía, organizar eventos, actividades. Hace poco organizamos un evento que yo llamé el Cao Fest, fue un festival, primer festival parrillero, en un local importante de Maracaibo, y ya vamos a hacer una segunda edición. Otra afición local, ¿no? Otra afición, exacto, la parte de la parrilla, entonces tuvimos allí mucho éxito con ese evento. Entonces, estoy enfocado en organizar eventos, organizar actividades. Hay un nuevo local de café muy bonito que se puede enterar por las redes, que le voy a organizar la inauguración y trabajando con el marketing en la parte de la radio. Hacemos jingles, hemos tenido 3 experiencias muy exitosas de jingles, la publicidad, el mercadeo y entrando también en la parte de la asesoría comunicacional. Es decir, que te has ido abriendo un mundo que tú quizás no soñabas como estudiante, ¿no? No. O sea, tú seguramente soñabas con egresar y buscar un programa de radio, y creo que lo tenías dedicado al tema deportivo, entiendo, y que se agotaba prácticamente allí, y las circunstancias te abrieron un universo que seguiremos hablando de él en el próximo segmento. Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate, porque juntos hacemos más. Continuamos con Dainúa Costa, que nos está compartiendo una experiencia vital como egresado en comunicación y cómo las circunstancias lo han obligado a reinventarse. Me gustaría que siguiéramos compartiendo esta experiencia. Bueno, mi aspiración en un principio, como usted decía, eran otras. Incluso me gustaba más la parte del periodismo impreso, escribir. Tengo algunos proyectos que están allí en espera, porque la Venezuela actual nos lleva a prestar más atención a lo urgente que a lo importante. Prefiero lo importante para nosotros. Yo nunca pensé que fuese a ser profesor universitario, y cuando trabajaba en la UNICA como becario, recuerdo que Elvi Monzant, decano de la facultad, y usted, les agradezco enormemente, me hicieron la invitación a mí y a Juan Pablo Diotayuti. Sí, que entiendo que se fue para España hace muchos años. Sí, él se fue para España Sí. hace como 17, como Sí. 15 años, ¿no? Y recuerdo que en ese momento nos decían para que continuáramos con el plan de becario docente. Yo le decía a Juan Pablo, mira, yo creo que yo no estoy preparado para esto. Y él me dijo algo que me terminó de convencerme. Yo, mira, Dainú, deja de las pendejeras. Tú sabes que tú y yo lo podemos hacer. Pendejera no es mala palabra, una vez que la legitimó Uslar Pietri, ¿no? En medio de comunicación. Y dice, tú y yo lo podemos hacer mejor que algunos de los profesores que nos dieron clases. Y yo dije, bueno, yo entendí. Nosotros hemos tenido excelentes profesores, algunas personas que de repente por motivos X no pudieron compartir tanto el conocimiento, y dije, bueno, lo que tengo es la oportunidad de comenzar a estudiar ahora de verdad para aportar algo. Y es en lo que me he enfocado, bueno, como profesor universitario, luego en la radio, y ahora todo este emprendimiento que tiene que ver ya con organizar actividades académicas. Yo creé una firma personal, mi socia es Daniela Minorta, y nosotros a partir de allí hacemos actividades para la formación profesional, cursos, talleres, conversatorios, congresos,
y organizar este tipo de actividades. Y desde nuestro programa de radio, ni tan serio ni de broma, tratamos de que sea una tribuna de emprendimiento y de formación ciudadana, sobre todo, porque creo que la formación en ciudadanía es fundamental para que un país pueda progresar. Sí, es muy importante todos los conceptos, ¿no? Formación en ciudadanía y en emprendimiento, que están muy relacionados, porque realmente un ciudadano es aquel que es adulto, que es autónomo, tanto en sus medios materiales como en su conciencia, ¿no? Que no depende de ningún partido, de ningún gobierno, de ninguna circunstancia, sino que tiene la plena conciencia de que él es protagonista de su propia vida. Exacto. Y eso nos debe ayudar a entender que, por favor, dejemos ya de estar esperando Mesías, ¿no? O sea, ¿quién es el líder? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién viene? No, nosotros somos los líderes, nosotros somos los Mesías, nosotros somos protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? Y cuando la suma de todos los protagonismos se una, pues una sociedad prospera, etcétera, ¿no? Y hay ejemplos, ¿no?, para demostrar. En ese sentido, yo creo que es muy importante que ayudemos a cambiar de mentalidad, que no es fácil. Un siglo de bonanza petrolera, bienestar petrolero, realmente creó una mentalidad petrolera en todo el mundo, ¿no? Entonces, el que no tiene, mira para arriba a ver que del gobierno le den algo, ¿no? Y el que tiene o quiere tener más y se acerca al gobierno, quiere ser gobierno para tener más. No, ese esquema se acabó. Sigue existiendo, pero ese esquema, si queremos un futuro diferente y mejor, eso se acabó. Y eso hay que hacerlo desde el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad, un proceso educativo, ¿no? Que es un poco lo que se pretende con este tipo de programa y con este tipo de invitados. O sea, ayudar a crear un proceso de aprendizaje colectivo, compartido, en donde realmente el futuro puede ser mejor si nosotros aprendemos a cambiar. En estos días, este fin de año, el 2019, ¿cuáles son los proyectos que sigues manejando dentro de esta tónica que has establecido en la entrevista? Bueno, en el programa de radio estamos preparando una serie de programas de entrevistas para cerrar el año como es, y siempre tratamos de que sea una tribuna de aprendizaje. Es decir, tenemos allí desde economistas, desde emprendedores, músicos, artistas, historiadores. Próximamente vamos a tener nuevamente al doctor Ángel Lombardi en el programa de radio que lo hemos tenido. Y ahora le comentaba fuera del aire que se está desquitando porque ahora me está entrevistando usted. Claro. De las veces que yo le he entrevistado. Y es una manera de vengarse uno, ¿no? Indudablemente. En el programa de radio, las actividades que tenemos, los eventos, bueno, ya le mencionaba el segundo festival parrillero, lo vamos a hacer nuevamente. En la segunda edición del Festival de Café y Postres. Hay en puertas varios talleres de oratoria y locución, de periodismo de calle, y también hay un congreso que se está preparando para el próximo año. Entonces, la idea es que tengamos espacios de encuentro para las alianzas estratégicas, pasarla bien, pero en ese pasarla bien también aprender, por lo menos reflexionar, y que sea siempre un trabajo de calidad, porque hay a veces un desdén por la excelencia, y eso tiene que ver con una deficiencia desde el sistema educativo desde hace muchos años, que tenemos aquí en Venezuela, que no es culpa solamente de estos últimos 20 años, han ayudado a agudizarlo, incluso creo que hasta como estrategia política, como política de Estado. Sí. Pero la idea es que tengamos esos espacios. A veces yo escucho rescatar los espacios, creo que siempre han estado ahí, un poco minimizados, un poco tal vez ocultos, pero hay que hacer mucho ruido, porque a veces los malos son menos siempre, pero hacen mucho ruido y suenan como si fuesen más. Y hay mucha gente buena todavía y gente talentosa aquí en el país que puede, y me sumo, dejando de lado falsas modestias, con buena intención, que estamos haciendo algo para que las cosas funcionen y cada vez tengamos un país de convivencia. Sí, yo asumo totalmente esa postura, ¿no? Normalmente cuando estamos en la etapa deprimida, y en Venezuela estamos viviendo una etapa deprimida de la conciencia nacional, de la autoflagelación, sí, realmente llegamos a pensar siempre en términos muy negativos, ¿no? O sea, no servimos para nada, somos flojos, todo el mundo es ladrón, todo el mundo es delincuente. No. Una sociedad es básicamente sana.
Ahora hay circunstancias y hay sectores que no son tan sanos. Por eso hay que identificarlos y aislarlos, ¿no? Pero realmente la sociedad venezolana es sana y tiene muchos potenciales. Hay que cambiar de paradigma y mentalidad. Seguiremos conversando sobre estos temas en nuestro próximo y último segmento del programa. Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesora inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. Continuamos con Dainú Acosta, la última parte del programa que me he sentido muy a gusto porque he compartido todo lo que ha dicho Dainú y creo que refleja muy bien esa juventud o ese adulto joven emergente que va a marcar la diferencia entre la vieja Venezuela y la nueva Venezuela, ¿no? Y él hablaba de un concepto importante, la excelencia, ¿no? Es decir, normalmente aquí en Venezuela muchas veces creemos, no, las cosas como sea. No, como sea no. Tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos y nuestro trabajo para garantizar la mayor calidad posible, por respeto a nuestro trabajo y por respeto a quien va a recibir un beneficio de nuestro trabajo. De tal manera, pues que, repito, tenemos muchas reservas morales, tenemos muchas reservas intelectuales, tenemos un capital humano importante para la Venezuela por venir, que va a venir, pero evidentemente todos tenemos que colaborar y entender que muchas cosas que pensábamos no es así como lo pensábamos y muchas cosas que hacíamos de cualquier manera tampoco la cosa es así. Entonces, bueno, esa reeducación nacional yo creo que es vital para abrirle las puertas a ese porvenir deseable que todos estamos esperando, ¿no? Entonces, en este sentido y en esta dirección, yo quisiera que tú nos siguieras acompañando con tus puntos de vista y tus experiencias, ¿no? Mire, decía Platón, si no te vinculas a la política, terminarás siendo gobernado por los menos preparados. Y cuando hablamos de la política, se entiende la política como solamente el ejercicio politiquero, gubernamental, y la política tiene que ver con ciudadanía, con convivencia, con formación. Todos vivimos en un espacio social y por lo tanto tenemos relaciones sociales, políticas. Entonces creo que el gran drama venezolano ha sido eso, que no hemos tenido dirigentes políticos, gobernantes de altura, guiados a la excelencia en los últimos, 40, 50 años, que nos hayan podido permitir dar las oportunidades. El profesor Miguel Ángel Campos, en su libro Desagravio del Mal, él dice cómo desde Gómez, con la explotación petrolera, comenzó a hacerse del venezolano un elector más que un ciudadano. Es una persona a la que le da ciertas condiciones sanitarias, de acceso a la comida, y en consecuencia lo estás acostumbrando a que te agradezca por lo que le estás dando y no compartirle el conocimiento o la conciencia de que él mismo tiene que ser responsable de su autoformación. Sí, se crea una clientela política, ¿no? Exactamente. De beneficiarios. Y con el tiempo la distorsión llegó a ser tan grave que inclusive te pagaban por tu voto, ¿no? Exactamente. Que es una aberración. Exacto. Y ahora incluso pagar con bolívares, pagar con comida, eso nos ha hecho mucho daño, de ser muy dependientes y, tocando ese tema de la excelencia, de desmerecerla, casi que de desconocer lo que es ser hacia la excelencia. Es decir, de hacer un trabajo y que me siento orgulloso de hacerlo y decir, mañana incluso lo puedo hacer mejor. Pero ya di un paso importante. Ese conformismo cultural que tenemos arraigado en muchos espacios es lo que yo particularmente me he empeñado en combatir desde las aulas de clase y desde el programa de radio, incluso desde las actividades que hacemos. El trato a la persona. Si organizo un evento, que la persona se sienta bien atendida. Si hay algún problema, como me tocó en el CAO Fest,
una persona que estaba molesta porque tenía rato esperando un pedido y bueno, yo mismo, junto con la chef parrillera que estaba allí, Milagros, Michi, que le agradezco también esa atención, le atendimos a la persona que se diera cuenta de que la molestia... Su mala crianza iba a ser atendida. De que no fue intención de nosotros que él pasara un mal rato, sino todo lo contrario. Y bueno, se logró que él pudiera ser bien atendido. Y así con el programa de radio, que Pero sea una ustedes tribuna. educaron a ese señor. Bueno, Porque él recibió, a su grosería, recibió buena educación. bueno, en eso nos empeñamos. Y en el programa de radio, en las clases aquí en la UNICA, lo comparto con los estudiantes. La importancia de formarnos en ciudadanía. Y otra cosa que creo que es fundamental es que hay que comenzar a ocupar espacios políticos, sociales importantes. O sea, hay personas con mucho talento que están en su microespacio. Bueno, hay que comenzarlos a ocupar, porque hay personas que no tienen el talento ni la disposición para hacer las cosas bien, pero están en cargos importantes y no tienen que estar allí porque causan mucho daño. Entonces, personas con talento, con disposición y con capacidad de aprender son las que tienen que estar en los cargos fundamentales para que tengamos un país de progreso y que lleguemos a ser un país de primer mundo. Bueno, imagínate lo que ha significado frente a esa tesis que comparto de que hay que premiar la excelencia y Claro. estimularla, lo que ha significado que a todos nos han sometido al salario mínimo. Es decir, aquí no importa ahora lo que tú valgas, los títulos que tú tengas, tu rendimiento, tu preparación, sino todo el mundo con salario mínimo. Realmente esto es, desde el punto de vista económico, sociológico, político, cultural, es un asesinato de la sociedad venezolana, ¿no? Bueno, Como decía Churchill, la repartición equitativa de la miseria. Sí, yo confío que esto termine pronto de manera democrática y pacífica, que tengamos la capacidad política de un cambio positivo. Y ya terminando y para despedir el programa, agradecemos a Dainú su presencia y quería recordar un libro, ¿no?, que lamentablemente creo que ya no se lee en la escuela ni en ninguna parte, de Augusto Mijares, Lo afirmativo venezolano. Un libro publicado por allá por los años 50 del siglo pasado, en donde él precisamente frente a una tendencia sociológica hacia el pesimismo, él quiso rescatar los valores de una sociedad que perfectamente puede seguir apostando al futuro, porque sin lugar a duda hay mucha gente que no está haciendo bien su trabajo, pero hay muchísimas más que lo está haciendo y lo quiere seguir haciendo. Muchas gracias, Dainú. Gracias, Y termina el si programa. me permite la recomendación también, 2 libros, Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, y 1984 de George Orwell. Orwell. El de Rangel se consigue, se puede leer gratis en PDF, sí, en las redes. Muchas gracias, Dainú. Gracias a usted. Bueno, gracias a ustedes por seguir acompañándonos. El próximo programa posiblemente seguiremos con invitados con este mismo perfil, de seguir hablando de la Venezuela del emprendimiento, de la excelencia y el futuro deseable y posible por el cual todos tenemos que apostar. Muchas gracias.